Listo, empezamos a grabar. Entonces, ¿qué vamos a ver la noche de hoy? Entonces, recordemos, la noche de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema amortizaciones. Vamos a ver todos los tipos de amortizaciones, que básicamente son dos, pero tienen unas variaciones importantes que necesito que ustedes aprendan. Entonces, entendamos las amortizaciones como qué, como el procedimiento en el cual puede referirse el pago de un préstamo, la recuperación de una inversión o inclusive la depreciación de un activo. ¿Listo? En esos términos vamos a entender qué son amortizaciones y qué diferencia tiene con lo que ya hemos visto. Simplemente que aquí vamos a poder evidenciar periodo a periodo cómo se comporta el sistema crediticio bajo el cual estamos operando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer tipo de amortización. Básicamente son dos. ¿Listo? Tenemos dos tipos de amortizaciones, que son ¿cuáles? Cuota fija, que es el que tienen aquí, el que estamos viendo en el ejemplo que está empezando ya a escribir. Cuota fija y el que vamos a ver posterior a este, que se llama capital constante. Muchos de ustedes sé que ya están familiarizados con este tema, en lo que poco que he revisado los talleres que me enviaron ustedes ya previamente, pude evidenciar que más de uno, pues, trato de hacer los talleres, sobre todo los puntos de anualidades, por amortización. Así que vamos a dejar claro entonces de una vez qué es este tema. Entonces vamos con el primer ejemplo de cuota fija, porque este tema no es más que hacer ejemplos para que ustedes vean en qué se constituye. Entonces miren aquí, tenemos un préstamo, recuerden, estamos en el tema de cuota fija, vamos a aprender primero cuota fija. Entonces tenemos un préstamo de 1.000.000 de pesos a una tasa de interés de 1.9 mensual de una vez, ya una tasa entonces si es mensual, recuerden que esto ya sería una tasa entonces ¿qué? Periódica, listo. Y nos dicen que nos lo van a financiar a 6 meses. Entonces lo que queremos ver es una tabla de amortización para ver cómo se va a comportar nuestro préstamo. Entonces muy sencillo, vamos a construir nuestra primera tabla de amortización. Entonces, ¿cómo comienza una tabla? Entonces aquí tenemos periodo, ¿listo? Tenemos por acá saldo inicial, luego vamos a construir la que se llama interés, luego amortización, ¿listo? Luego cuota y finalmente saldo final. Recuerden que importante que aprendan estas tablas porque aparte del trabajo aplicativo también tiene que ver con la construcción de estas mismas para el desarrollo del trabajo aplicativo para que ustedes hagan pues digamos el ejercicio. Entonces aquí tenemos nuestra primera tabla, entonces empezamos periodos, entonces ¿cuántos? Aquí lo tenemos, son 6 cuotas los periodos a los cuales nos están prestando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden pues que esa escritura pues de los periodos pues no se hace así pues si tuviéramos más periodos, simplemente sería arrastrar y vamos a construir nuestra primera tablita de amortización. Entonces miren cómo se hace de sencillo y quiero que tengan muy en cuenta este procedimiento para que les quede bueno. ¿Por qué digo que les quede bueno? Porque si no hacen la tabla de amortización exactamente como les voy a mostrar, probablemente no les cierre, porque no van a estar, digamos, referenciando las celdas como son. Vamos entonces a aprender un método sencillo con el cual vamos a anclar las celdas para que siempre nos den las tablas de amortizaciones. Pero entonces recuerden, siempre tienen que hacerlo así para que les dé. Entonces, saldo inicial. ¿Qué vamos a hacer? Miren, no vamos a copiar otra vez 1.000.000, no, vamos a decirle que aquí nos diga que este es el mismo valor. Entonces tenemos 1.000.000. Perfecto. El interés entonces, ¿qué es? Miren, este saldo inicial por la tasa de interés, listo, la que estamos trabajando. Y la vamos a anclar con F4 para que cuando ahorita arrastremos siempre nos dé o siempre nos vaya y nos busque esa misma celda, la B6. Perfecto. Ahora bien, la amortización. Entonces la amortización no la vamos a sacar ya, esa la vamos a dejar para ahorita y ya vamos a ver por qué. Vamos primero entonces a ver nuestro sistema de pago o la cuota. Como estamos hablando de que tenemos 6 periodos y vamos a tener lo que se corresponde como una cuota fija, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero la cuota antes de calcular la amortización. Entonces, si la cuota es la misma durante todo este periodo de tiempo, ¿cómo la podremos calcular? Entonces, miren, ya ese tema lo vimos. Es que calcular la misma cuota durante 6 periodos de tiempo a este préstamo con esta tasa de interés. ¿Cuánto entonces o con qué sistema podríamos o con qué fórmula la podríamos calcular? ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué fórmula? Con pago. Con pago, exactamente. No hay otra más que es con pago. Entonces vamos a calcular con pago. Entonces aquí le damos pago, la tasa, listo, coma, número de periodos también.
No es necesario anclarlo porque vamos a ver que lo que nos calcule aquí lo vamos a replicar en las mismas celdas. Menos, vea, perfecto. Entonces miren, ese es el pago. ¿Y qué le vamos a decir entonces? Que la amortización, entonces vamos a definir de una vez que la amortización entiéndalo como lo que ustedes realmente están abonando al préstamo. Miren, el saldo inicial es 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto es de interés del primer periodo? 9.000. Pero la cuota es 171.000. Entonces, realmente, ¿cuánto abonamos a capital? La diferencia que existe entre lo que vamos a abonar como cuota menos el interés. O sea que realmente nosotros abonamos a nuestro préstamo 162.955.86, porque de la cuota total, que son 171, 9.000 se fueron para el negocio del banco, que son ¿qué? Los intereses generados por el préstamo. Entonces tenemos saldo inicial, interés, amortización, ya sabemos qué es entonces lo que abonamos al capital real del préstamo y la cuota que la calculamos con pago. Ahora miremos el saldo final. Entonces, ¿el saldo final qué será? El saldo inicial menos la amortización. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 873. Ahora bien, ya casi que acabamos el ejercicio, porque ¿qué es lo que tenemos que construir entonces para el segundo periodo? Simplemente decirle que él empieza con lo que finalizó el primero. Recuerden que la tabla tienen que construirla así para que les dé. Perfecto. Los intereses serán los mismos. La amortización también es calculada y la cuota le vamos a decir que siempre será igual a la celda anterior para que nos calcule lo mismo. Y el saldo final es también una fórmula, entonces no tenemos que moverla. Y ya, simplemente lo que tenemos es que darle doble clic a cada uno de esos punticos de acá abajo, miren, la celdita acá abajo, o si quieren lo arrastran total, es para que ustedes vayan viendo cómo se comporta. Y ahí tenemos nuestra primera tabla de amortización. Listo. ¿Cómo estamos seguros de que está buena? Porque nos cerró en 0. Y aquí vamos viendo cada periodo cómo se va comportando nuestro préstamo. Entonces, en el primer periodo, miren, teníamos un saldo inicial de 1.000.000 y así vamos recorriendo hasta que en el último periodo tenemos un saldo de ¿qué? De 170.422 pesos. Pagamos un interés de 1.533 para una amortización de 170.000. Una cuota, miren, la cuota siempre es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque estamos en la amortización que se llama ¿qué? Cuota fija. ¿Listo? Y finalmente, entonces, nuestro saldo, miren, por fórmula es 170, o sea, el saldo inicial menos la amortización y nos da un cierre perfecto donde tenemos que al final del periodo 6 no debemos plata y tenemos entonces 0. ¿Listo? Entonces, miren, es así de sencillo. ¿Por qué se llama cuota fija? Porque la cuota siempre es la misma. Bueno. Vamos entonces ya para nuestro segundo tipo de amortización que se llama capital constante. ¿Listo? Entonces vamos a llamar capital constante. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a copiar estos valores aquí. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo ya con el capital constante. ¿Cuál será entonces la única variación que tendremos entonces para hablar de capital constante? Simplemente que lo que será igual ya no será la cuota, sino la amortización. Entonces vamos a copiar la tablita, pues para que nos quede fácil. Recuerden que cuando copien esta tabla, por si ustedes también lo van a hacer, tienen que tener en cuenta que ella también se trajo fórmulas, y las fórmulas de aquí son distintas. Entonces, ojo con eso. Yo aquí voy a volver a borrar todo esto, para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces la gente se equivoca, y es porque se traen las fórmulas de las tablas pasadas. Entonces, empecemos nuevamente. Saldo inicial siempre será lo mismo. Aquí lo tenemos. El interés siempre será lo mismo. Mire, ojo, señalemos esta celda por esta y con F4. Entonces ahí nos queda ya esta situación entonces ya determinada. Ahora bien, la amortización, muy sencillo. ¿Cómo vamos a hacer la amortización? Estamos diciendo que siempre vamos a abonar a capital la misma plata. Ya no es la cuota, sino que la amortización, o sea, el abono a capital va a ser lo mismo. Miren que en el pasado es diferente cada periodo, pero aquí vamos, como estamos en la clase de amortización capital constante, lo que vamos a hacer es amortizar siempre la misma plata. Y es muy sencillo. Miren, si yo tengo 1.000.000 de pesos que necesito diferir a 6 cuotas, pues simplemente el 1.000.000 de pesos dividido
6. Y así de sencillo es. Entonces ya la cuota, miren que aquí primero calculamos la cuota. En este ya tenemos que la cuota es ¿quién? El interés más la amortización. Y finalmente, el saldo final, pues es siempre lo mismo. O sea, el saldo inicial menos la amortización. Y ahí lo tenemos. Ya que tenemos que hacer para el segundo periodo, como hicimos en el previo, decirle que el segundo periodo es el inicio del final del primero, el interés es lo mismo siempre, la amortización es decirle que siempre es el mismo valor, porque siempre vamos a pagar los 166.000, la cuota es un valor calculado, entonces no importa, y el saldo final también es un valor calculado, no importa. ¿Qué hacemos? Arrastramos, miren, doble clic acá, el interés también, la amortización, la cuota, que es la suma, y el saldo final. ¿Sí ven? Entonces, al final del periodo 6, después de haber construido nuestra tabla de amortización con capital constante, ¿en cuánto nos tiene que cerrar? En 0. ¿Listo? Entonces, miren, esto es amortización. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante el resto de la noche? Buscarle variaciones a estos dos tipos de amortizaciones. Vamos a ponerle cuotas extras, vamos a usar gradientes, vamos a empezar a hacer una serie de variaciones de estos dos sistemas. Pero básicamente estos son los dos sistemas de amortización que existen. La cuota fija, que es cuando tengo una cuota fija, como vimos acá, y el capital constante, que es cuando tengo una amortización, ¿qué? Constante. Perfecto. Entonces, como les decía, ya lo que vamos a hacer de aquí en adelante es simplemente mirar variaciones que podemos hacerles a esos dos tipos de amortización. Entonces, vamos a ver uno donde podamos variar la tasa, que es también, digamos, uno de los sistemas más comunes. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio donde variemos la tasa. Perfecto. Entonces, voy a ir construyéndolo acá. Vamos a decir entonces que tenemos el mismo ejercicio. Vamos por aquí, tasa variable. Vamos a coger este mismo sistemita para que nos quede bien ilustrado. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que tenemos una tasa variable, pero recuerden que estábamos diciendo que cualquiera de los ejercicios era una variación de esta. Vamos a hacer esto con cuota fija. Entonces, será tasa variable con cuota fija. ¿Listo? Que es una variación del primero que vimos. Entonces, vamos a suponer que nos dan unas tasas. Vamos a copiar esta tablita nuevamente acá. Pero acá vamos a tener una nueva celda. ¿Por qué? Porque nuestra tasa va a ir variando con el tiempo. Y esta la vamos a llamar tasa. Y es que, miren, el mismo ejercicio que hicimos en primera instancia, pero aquí vamos a ver que la tasa va a variar. Miren que aquí la tasa es el punto 9 periódica. Aquí lo que vamos a tener un préstamo donde la tasa puede variar. ¿Listo? Donde podamos tener, por ejemplo, que en el primer periodo sea 0.85. En un segundo periodo podríamos tener 0.82, 0.8. Le pongo este 0.84. Listo, 0.79. Y este voy a ponerle 0.78. Listo, que es el mismo ejercicio que tenemos, pero simplemente lo que nos están diciendo es que periodo a periodo la tasa va a cambiar. ¿Dónde se ve esto? En lo que ya vimos nosotros cuando veíamos los ejemplos de tasa. Recuerden que teníamos una tasa referenciada. Entonces que estamos pegados a la LIBOR, a la ETF, al IPC o al IPP, cualquiera de esas tasas donde podríamos referenciar un préstamo, entonces ellas cada periodo se comportan de una manera distinta. Que puedan empezar así, claro, cuando se pacta el negocio se da 0.9, pero viene adelante, periodo a periodo, ella se comporta de una manera distinta. Entonces vamos a ver cómo se hace este, de la misma manera. Saldo inicial es este. Entonces miren aquí cuál es la única variación, que el interés ya es este por este. Ya no es arrastrando el 0.9 que está arriba, sino que ya lo hago lineal con esto porque tengo una tasa diferente para cada periodo.
La cuota, entonces vamos a este dilema. ¿Cómo se calcula la cuota? La cuota se tiene que calcular con la función pago y se tiene que escoger cuál tasa con la que se pactó inicialmente. Porque yo no puedo, digamos, no puedo estar estableciendo una cuota diferente cada periodo porque estamos en cuota fija. Entonces lo que hago es que la cuota durante todo el sistema crediticio la calculo con el pacto inicial, o sea, tasa de punto 9, número de periodo 6 y menos este. O sea, lo mismo que nos dio ahora. Aquí una vez digámosle que la cuota es igual siempre, igual al pasado. La amortización, entonces recuerden que era la resta entre la cuota menos el interés generado. Y el saldo final es entonces el saldo inicial menos la amortización. Ahí lo tenemos. Ya sabemos que entonces en la celda número 2 empezamos con el saldo final. Y una vez arrastremos esta celda, el interés también ya entonces es calculado, ya no va anclado. La amortización es una resta también. La cuota siempre nos dará lo mismo. Y aquí tenemos el saldo final. Ahora bien, miren la anomalía que nos pasó. La tabla no nos está cerrando en 0, sino en 2.790. Quiere decir que si el saldo inicial del periodo 6 es 167.000 y la tasa se programa o está establecida por un punto 78, el interés generado es este. Quiere decir entonces que la cuota, como la dejamos igual, es esta. Pero si la cuota fuera la misma, antes el banco nos quedaría debiendo plata. ¿Qué es lo que tenemos que entonces identificar? ¿Cómo hacer para que este sistema crediticio no cierre en 0? Simplemente, ¿qué será? Que como lo que tengo que hacer es exactamente que la cuota sea que de una manera que esto aquí me cierre siempre en 0. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Que la cuota que tiene que ser distinta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo no debo toda esta plata ya. Yo no debo 171.000. Yo debo menos plata. Yo simplemente debo el interés menos esta amortización. Entonces, vamos a hacerlo por acá un ladito. Nos quedaría de esta forma. $171.955.86 menos 2.790.33. ¿Qué estoy haciendo? Copiando lo que nos están dando allá. Entonces, realmente la cuota, la última cuota, ¿cuánto debería de ser? De 165.53. ¿Listo? ¿Qué es lo que es la operación que acabé de hacer? Realmente, si la cuota es 171, a mí me quedan debiendo 2.000 pesos, pero yo no puedo dar que me dan 2.000 pesos. Entonces, ¿qué le hice? Le resté a 171 estos 2.000. ¿Cuánto me queda realmente la cuota? En 169. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo este último valor, ¿listo? Que está aquí, por 169, 165.53. ¿Listo? Obviamente no va a ser por efecto de decimales, pero lo que quiero mostrarles aquí es que cuando yo tenga esta tasa variable, lo que pasa es que en el último periodo lo que tengo es que definir una cuota distinta que me cierre exactamente para que el saldo final sea 0. No vaya a ser que me vaya a quedar saldo pendiente, sea a favor o sea en contra. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro segundo ejemplo, nuestro tercer ejemplo de lo que será el tasa variable con cuota fija. Les dejo entonces, digamos, de tarea que hagan el mismo ejercicio, pero ya no lo hagan con cuota fija, sino que lo hagan con ¿qué? Con capital constante. Les debe dar lo mismo. ¿Listo? Vamos entonces ya a ver otro sistema. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a decir que el préstamo, vamos a copiar eso para que nos quede más ágil. Vamos para otro sistema. Vamos para uno donde tengamos ya periodo de gracia. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer ya? Vamos a tener un préstamo de, vamos a cambiarlo, 2 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a dejar la tasa del punto 9 también. Vamos a decir que las cuotas son 12 cuotas. ¿Listo? Pero que tenemos un periodo de gracia de 4 meses. ¿Listo? Entonces, préstamos muy comunes también.
en el sistema crediticio es cuando a uno le dan un préstamo o le dan un periodo de gracia asociado al préstamo. Eso sí, recuerden, y ya lo saben ustedes de nuestros ejercicios, que esto se tiene que ver reflejado de dos maneras. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de varias maneras. Entonces, esto será cuota fija con periodo de gracia y pago de intereses. ¿Listo? Entonces, miren que hay varias combinaciones ahí. ¿Qué tenemos? El sistema de amortización de cuota fija con un periodo de gracia, pero a ese periodo de gracia vamos a pagarle intereses. Luego ahorita lo vamos a hacer sin pagar intereses. Entonces, construyamos nuestra tabla de amortización. Yo siempre me voy a ir a arrastrar cualquiera de estas, pues para efectos de agilidad, copiar cualquiera de estas tablitas. Recuerden borrar todo si están haciendo lo mismo que yo cuando hagan los ejercicios, no vaya a que les traiga fórmulas y se equivoquen. Entonces empecemos, ya esto va hasta el periodo 12. Vamos entonces hasta el periodo 12. Y perfecto, entonces ¿qué vamos a hacer? Miren entonces, vamos a decir que nuestro saldo inicial son los mismos 2 millones. Que nuestro interés, ¿cuánto es? Lo mismo, 2 millones por la tasa anclada. Ahora bien, viene la amortización. ¿Cuánto será la amortización en el periodo 1? 0. ¿Por qué es 0? Porque nos están dando 4 periodos de gracia. Es decir, no vamos a pagar absolutamente nada durante 4 meses, o no es que no vamos a pagar absolutamente nada, no vamos a abonar a capital, simplemente vamos a pagar los intereses que genera ese dinero a través del tiempo. Entonces tenemos saldo inicial, 2 millones, intereses 18.000. Luego nuestra cuota será ¿cuánto? Intereses más amortización, 18.000. Quiere decir que estos 2 millones solamente vamos a pagar el primer periodo, vamos a pagar 18.000, porque estamos en un sistema de cuota fija, con un periodo de gracia y con pago de intereses. ¿Listo? Entonces, el saldo final finalmente, ¿cuánto es? Lo mismo, entonces será el saldo inicial menos la amortización. Quiere decir que seguimos debiendo 2 millones de pesos. Lo único que hicimos fue pagar nuestra obligación financiera, que son los intereses. Luego, el periodo 2 es la misma historia. ¿Listo? Y así se repite por 4 periodos. Entonces, la cuota es la misma. El saldo final será lo mismo durante estos 4 periodos. ¿Listo? Entonces miren que se va comportando de la misma manera. Aquí lo hice manual, pero ya saben que lo podemos arrastrar. Y listo. Esto es lo que está pasando durante 4 periodos o durante 4 meses. Que el saldo inicial son 2 millones de pesos, le pago los intereses, no hay nada de amortización, tengo una cuota entonces de 18.000 porque solo pago intereses y el saldo final siempre serán 2 millones. ¿Por qué? Porque solamente estoy cubriendo mi obligación financiera, no estoy abonando a capital. Bueno. Vamos a restarle aquí un poquito de ceros a esto para que nos parezcan todos. Ahora sí, el periodo 5, ¿cómo va a pasar? Entonces, ahora sí empecemos a pagar nuestro préstamo, se nos acaba el periodo de gracia. Entonces empezamos. 5 millones. La obligación, la misma. 18.000. Pero la amortización ya no es 0. ¿Por qué? Porque estamos en cuota fija. Entonces vamos a calcularla. ¿Cómo será? Con la función pago. Recuerden que cuota fija siempre es con la función pago. Tasa, 0.9. Ahora bien, ojo con este dato, número de periodos, ya no son 12, ¿listo? Ya no son 12. ¿Cuántos serán? 12 menos los que nos brindaron aquí. Lo podemos entonces, si quieren hacer por celdas, sería este menos este. Pues 12 menos 4, pues ustedes saben cuánto da, ¿cierto? Entonces aquí simplemente tenemos cuántos periodos para poder capitalizar nuestra plata. 8 periodos, ¿listo? O sea, ese dinero nos dieron, si bien el préstamo era de 12 periodos, solamente tenemos 8 para pagar capital porque nos dieron 4 meses de periodo de gracia. Menos el BA. Entonces ahí lo tenemos. ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces a calcular la amortización. Ya sabemos que la amortización en cuota fija simplemente la resta de la cuota menos los intereses.
242 y el saldo final es el saldo inicial menos lo que pagamos de amortización. Ahí lo tenemos. El periodo 6, entonces, como finaliza este, le decimos que la cuota siempre será la misma porque estamos en capital en cuota fija y aquí ya no la pasamos, es arrastrando. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué tenemos acá? Nos cerró bien nuestra tabla de amortización. ¿Qué tenemos? Cómo durante 4 periodos nos perdonaron o nos condonaron la amortización. No la pagamos, pero apenas empezamos a pagar capital, solamente tenemos 8 periodos para diferir ¿qué? Toda nuestra obligación de pagar o de abonar a capital. Entonces, aquí tenemos, ¿qué sistema? Cuota fija, con periodo de gracia y con pago de intereses. Rápidamente vamos a hacer el mismo ejercicio, pero sin pagar intereses, para que veamos cómo queda. Entonces, ¿cómo se llamará el ejercicio? Se llamará cuota fija, periodo de gracia y sin pago de intereses. Perfecto, entonces vamos a copiar toda la tabla. Recuerden borrar todo esto porque si no nos quedan esas fórmulas ancladas y nos equivocamos. Perfecto, entonces vamos a hacer ya sin pago de intereses, con el mismo sistema de cuota fija. Entonces el saldo inicial siguen siendo los 2 millones de pesos, los intereses entonces causados, ¿cuántos serán? Cero, ¿cierto? Cero. La amortización es cero, la cuota es cero, y el saldo final, ¿cuánto creen ustedes que será? ¿Mm? Le pregunto a la teleaudiencia, ¿cuánto tenemos? No, ¿Cuánto, los compañera? dos. Ya no tenemos dos. Ya ahí sí no tenemos dos. Porque, ojo, no pagamos nuestra obligación financiera. Y si no pagamos nuestra obligación financiera, como hemos repetido durante todo el curso, recuerden que la plata nunca se queda ¿qué? Quieta. Entonces esa plata va a coger ¿qué? Intereses. Entonces no solamente, como dejaste de pagar los intereses, claro, yo te los perdono, pero ya sabes que ya no me debes 2 millones de pesos. Ya me debes más de 2 millones porque no me estás abonando interés. Entonces, lo que ahora eran 18.000 pesos, pagos de intereses, aquí simplemente se te van a sumar a capital. Entonces, aquí lo podemos hacer rápido con lo que ustedes ya conocen como el BF. Y miren, sería la tasa al punto 9, número de periodos 1 y pago, ¿cuánto será? Obviamente aquí no tenemos pago, menos el BA, que es este. Entonces, miren, claro, no me pagas intereses, no me pagas amortización, la cuota no es cero, pero entonces ya sabes que el saldo final no son 2 millones, ya son 2.018.000 porque es que no me pagaste nada. Y así, pues vamos yéndonos durante todo este tiempo. 0, 0, 0, 0. Y acá entonces bajemos esta fórmula y miremos qué calcula esto. Ah, bueno, acá probablemente no porque no tengo la tasa anclada. Anclemos la tasa para que lo veamos. Arrastrémosla nuevamente. Entonces ya el segundo periodo, ¿cuánto me debes? Ah, no me debes 2.018.000, no, es que me dejaste de pagar. Entonces me debes esa otra plata. Entonces aquí vamos el tercer mes y así sucesivamente nos vamos yendo. Ahora bien, ustedes dirán, ¿esto habrá que hacerlo tan manual? No, simplemente que lo que tenemos que hacer aquí es no llevarnos periodo a periodo, pues porque si yo quiero ver periodo a periodo cuánto quedo debiendo por no pagar interés, claro, tendríamos que hacerlo de esta manera tan manual. Pero si yo lo que quiero es ver realmente en el mes 5 cuánto quedo debiendo, pues ya sabemos que simplemente colocamos el valor final de quién, de a esta tasa. Número de periodos, ¿cuántos capitalizamos? 4 periodos, porque es el periodo de gracia, pues ampliémoslo con periodo de gracia si quieren. El pago, aquí no estamos hablando de pagos, menos el BA. Entonces, la conclusión es ¿cuál? Que después de 4 periodos de gracia, al no pagar interés, al no pagar una cuota, pues porque nos perdonaron todo, lo que pasa es que ya no debemos 2 millones. Al cabo de 4 meses ya debemos 2.072.000 pesos. ¿Listo? Esa es la gran diferencia de pagar o no pagar intereses dentro de un sistema crediticio. Y es que la plata nunca se va a quedar quieta. Usted pueda que le perdonen el pago de una obligación financiera durante un periodo de tiempo, pero después va a valer otra plata.
Eso se ve mucho, ¿saben en dónde? Pues que estuvo muy de moda y es con esos sistemas de financiamiento de automóviles, que no le cobramos a usted la plata, que durante como un año empiecen a pagar durante no sé cuánto, que en un año nos empieza a pagar. Bueno, todos esos sistemas crediticios que ustedes vean que les dicen que en un año empiece a pagar, que tranquilo, que disfrútelo este año. Pero ojo, cuando pase el año no vamos a deber la misma plata que cuando hicimos el negocio, vamos a deber otra plata, porque el dinero es imposible que se quede quieto, porque entonces estaría perdiendo valor, para que lo tengan en cuenta. Bueno, sigamos entonces ya este sistemita se vuelve el mismo de siempre. Estamos en cuota fija, entonces ¿qué vamos a hacer? El interés, ya sabemos, por la tasa de interés anclada, la cuota, entonces ya sabemos la historia, con la función pago. Entonces tenemos a esta tasa. Número de periodos, ¿cuánto nos restan entonces? Nos restan es 8. Profe, perdón, Cuéntame. hay algo que no me queda claro. Sí, dime. En la 3 es cuando lo estábamos haciendo periodo por periodo, sumándole el interés, ya íbamos en 2.110.000. Pero cuando hicimos el valor final en la 5 ya nos dio menos. Entonces, Ah, bueno, mira qué fue lo que pasó. Yo es porque me lo salté para hacer el 4, vale la aclaración. Voy a devolverme en esta función pago para que veas exactamente qué pasó. Mira, aquí estamos capitalizando ok. la plata un periodo, ¿cierto? Si pasamos al otro periodo, ¿cuánto se capitalizó? Uno solo, ¿cierto? No podemos decir que fueron Ajá. dos. No podemos decir que fueron dos. O sea, que aquí en la fórmula iría ¿cuánto? Uno otra vez, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces para que lo veas de lo mismo, aquí sería uno otra vez, porque estamos yendo de uno en uno, ¿cierto? Entonces aquí Ujú. tenemos, y bajamos este, y si lo ves, ahí está. Ahora sí. ¿Listo? Es por eso pues que estabas viendo que daba distinto, era porque estábamos capitalizando la plata todo como si después del 1 entonces al doble, después del 2 entonces al triple, después del 3 entonces al cuádruple, ¿cierto? Y eso no era verdad, sino que íbamos de uno en uno. Entonces mira que ahí sí da la misma Ok. plata. Bueno, perfecto. Entonces, ya resuelta esa duda, aquí recuerden que entonces vamos a la misma historia de pago. Tasa, punto 9, número de periodos ya sabemos que solo tenemos 8. Y aquí tenemos menos, estos ya no serán los 2 millones, ¿cierto? Ya van a ser 2.072.000. Entonces la amortización nos queda, la cuota menos el interés. Y ahí está. El saldo final entonces nos queda el saldo inicial menos la amortización. Y ahí está. Recuerden, este periodo empieza con el final del otro. Este como está anclado, si lo dejé anclado, la amortización es una operación, no importa, la cuota siempre tiene que ser la misma, entonces aquí hay que definir que sea lo mismo y empecemos a arrastrar. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el sistema, ya donde nos cierra, donde no pagamos absolutamente ningún interés entonces. Recuerden que en el otro pagamos interés y en este no pagamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? El mismo ejercicio, pero ya vamos a irnos de cuota fija y vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con capital constante. Entonces, es algo como la repetición de la repetidera, pero así es que uno aprende, volviéndolo a hacer y volviéndolo a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El mismo ejercicio, pero ya no vamos a tener cuota fija, sino capital constante. Y pues en el primer ejercicio, como hicimos ahora, pagando intereses. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, borremos esto, o bueno, no lo borremos, miremos qué es prudente dejar y qué no. ¿Qué tenemos? Vamos a tener una cuota fija, vamos a tener entonces que pagamos intereses, porque aquí estamos pagando intereses, entonces calculemos el interés. Entonces vemos que es este por este, 18.000. Y como pagamos el interés, entonces ya no es esta plata, ¿cierto? Entonces esto sí es para borrarlo. Aquí entonces ya tenemos que la cuota entonces será el interés más la amortización, o sea, 18.000. Este saldo inicial
Ah, bueno, aquí tenemos, dice la operación donde no era. Aquí tenemos entonces el interés más la amortización, 18.000. El saldo final, entonces, es saldo inicial menos la amortización, que son los 2 millones. Y así nos vamos yendo durante todo este periodo de tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos pagando intereses. Perfecto. Pero entonces aquí llegamos y nos encontramos que debemos ¿cuánto? 2 millones de pesos. Esto. Estamos en capital constante. Entonces, el interés es el mismo. La amortización es la que cambia. ¿Por qué? Porque recuerden que la amortización, vamos a borrar todo esto. La amortización, ¿cómo es en capital constante? Es decir, que la plata que tengo pensado diferir, o sea, los 2 millones de pesos, ¿en cuántos periodos de tiempo? Recuerden que ya no serán 12, solamente tenemos 8. Entonces nos quedan amortizaciones de 250. Aquí entonces le digo que es lo mismo, siempre, porque es capital constante. Lo bajo, listo. Y miren que ahí ya nos quedó. No definitivo, pero la estamos arreglando. Entonces, miren, tenemos 250. La cuota entonces, ¿qué será? Ojo, y esto que me acaba de pasar es bien importante porque mucha gente cree que le dio. Miren, que aquí nos hacía falta todavía acabar de arreglar el problema de la cuota, pero esto ya cerró en cero. Entonces, ¿qué aclaración es buena hacer con esto que nos acaba de pasar? Que no necesariamente porque aquí les da cero, es que el ejercicio está bueno. No, miren que aquí la cuota no la hemos arreglado, ya el ejercicio dio cero. Entonces, tenemos que arreglar la cuota, que ya no es un pago, ¿cierto? Miren, sigue el cero y sin cuotas, porque habíamos copiado la tabla, por eso les digo que si van a copiar tablas, por favor, borren la información, que de pronto tienen una celda anclada y eso los enloquece. Entonces la cuota ya sabemos que es el interés más la amortización. Luego entonces ya sé si está bueno, entonces repliquémoslo. Y ahí sí tenemos en nuestro ejercicio verdaderamente como debe ser. Y miren que igual no cierra en cero, pero los valores ya son acordes al sistema de capital constante. Entonces, ¿qué ejercicio acabamos de hacer? Tenemos un ejercicio con capital constante, porque miren que la amortización es la misma. ¿Quién varía? La cuota es distinta siempre. La cuota cambia siempre porque el interés cambia. Y con un periodo de gracia y pagando intereses. ¿Qué tareita les dejo entonces con esto? Que ustedes, por favor, hagan este mismo. Recuerden que esto se los comparto. Que ya simplemente es que ustedes van a hacer ustedes entonces, ¿cuál? Vamos a hacer, ustedes van a hacer y sin pago de intereses. Muy sencillo. Ya saben ustedes que simplemente al final no tenemos esta plata, sino que esto se capitalizó durante un periodo de tiempo de 4 meses. Entonces aquí no empezamos en 2 millones, sino que empezamos en 2.072.977. Ese ejercicio se los dejo a ustedes ahí, voy a dejar el enunciado para que no se les olvide. Y simplemente hacen la misma tablita, pero recuerden, no empiezan en 2 millones porque no pagamos intereses, entonces recuerden, la plata se fue volviendo más plata. Bueno, vamos entonces a otro sistemita que necesito que aprendamos. ¿Y será cuál? Las cuotas extras, muy importantes. Y es que casi siempre muchos préstamos están ligados a que yo hago unos abonitos extras durante mi sistema. ¿Por qué? Porque comprometo la prima, porque comprometo mis vacaciones. Bueno, ustedes bien saben cuáles serán los motivos por los cuales uno un préstamo que hace y hace unos abonitos extra cuando está, digamos, un poquitico más líquido en un momento determinado del año. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces este se va a llamar cuota fija con cuotas extras. Cuota fija con cuotas extras. Entonces empecemos. Préstamo. Vamos a decir que me van a prestar 10 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto. Que tenemos una tasa del 1%. Nos queda más sencillito.
tenemos que los periodos, vamos a decir que fueron hasta 36 meses. Unas cuotas extras de, vamos a poner 500.000 pesos que tenemos para abonar cada cuánto. Y esas cuotas extras, entonces periodo, cuota extra. ¿Cómo así? ¿Cada cuánto sean las cuotas extras? Vamos a ver que sean cada 6 mesecitos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué tenemos que calcular? Vamos a hacer nuestra tabla de amortización para determinar cómo queda este crédito. ¿Y es cuál? Un crédito donde yo presto 10 millones de pesos. ¿Listo? A una tasa de un 1% mensual vencido. A 36 meses. ¿Listo? Y que cada 6 mesecitos le abono 500.000 pesitos a ese préstamo. Vamos a ver cómo se hace ese sistema. Y recuerden, estamos en cuota fija. Ahorita lo hacemos con capital constante también. Entonces empezamos. Entonces aquí, periodo, saldo inicial, los intereses, aquí tenemos la amortización, aquí tenemos la cuota ordinaria, ¿listo? O sea, la convencional, tenemos la cuota extra, y por aquí tenemos entonces la cuota total. Y el saldo final. Listo, miren que ya tenemos un poquitico más de columnas, pues dado que tenemos una cuota extra. Tenemos nuestra tabla acá. Aquí lo que hacemos es llevarnos para construir los 36 meses. Listo, durante 36 meses tenemos nuestro sistema. Entonces empezamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a construir o vamos a determinar nuestras cuotas extras. Entonces vamos a poner cuotas extras, claro, en el periodo 1, 0, 0, 2, 0, en el 3, 0, ¿cierto? 4, 0, 5, 0. Y en el 6, pues sí vamos a abonar los 500.000 pesos. De pronto es más práctico si lo arrastro desde acá. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la función de arrastrarlo desde acá? Y es que podemos hacer sensibilidad frente a nuestro problema. ¿Cómo así? Volvemos a hacer un ejercicio de 2 segunditos. Me devuelvo el primer ejercicio. Ustedes dirán, bueno, ¿esto para qué arrastro ese? Porque miren que si yo cambio este millón por 2 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, inmediatamente la tabla se actualiza sola. O si le cambio el interés por un 1%, la tabla se actualiza sola, ¿cierto? Entonces es la función de uno construir la tableta de amortización de esta manera para poder hacer sensibilidad de las variables. Y es que uno puede mover cualquier cosa del enunciado y ella se actualiza solita y vuelve y queda bueno. Volvamos a ver lo que estamos haciendo. Entonces aquí pasa lo mismo, por eso si yo arrastro estos 500 de allá, pues si se me ocurre poner otra cuota distinta, la tabla se me actualiza sola. En cambio, si los escribo, entonces me tocará atrás volver a escribirlos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Decirle que esto que pasó durante ese periodo de tiempo determinado se va a repetir cada 6 meses. Pues maneras de hacerlo hay muchas. Yo voy a hacer esto. Dirán ustedes, no era la más práctica, pero bueno, funciona. Importante, que es muy importante que vamos a ver aquí a continuación y con esto les voy a enseñar una nueva herramienta de Excel para quienes no la conozcan. Y es que necesariamente aquí tiene que haber ceros. No pueden dejar esto vacío. Tienen que poner ceros en estas celdas porque estamos hablando de plata. Entonces, a la hora de que utilizamos herramientas financieras, si las herramientas financieras detectan esto como celda vacía, no la cuentan como plata. Entonces, por favor, le ponen ceros. ¿Qué nos queda faltando aquí? Estos 500. Estos 500. Que si hubiera podido hacer en un envión solo, pues hubiéramos anclado la celda, pero bueno, no la anclamos. Estos 500 y los 500 de último. Perfecto. Ahí lo tenemos entonces. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de construir la tabla simplemente de cuotas extras.
Y es cada cuánto vamos a dar una cuota extra. ¿Cada cuánto? Cada 6 meses. Ahora bien, ¿por qué es importante empezar por ahí? Porque recuerdan ustedes los ejercicios que hicieron de anualidades. Y es que para yo poder determinar cuánto tengo que diferir el préstamo o el capital inicial, yo primero tengo que estimar cuánto valen todas estas cuotas. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en anualidades? Teníamos que coger cuotica por cuotica y llevarla al periodo cero para después descontársela al capital que inicial, a los 10 millones. Pues ya vamos a conocer una herramienta que nos va a facilitar la vida y se va a llamar el BNA. ¿Listo? Y ese BNA lo que nos va a sacar es el valor de las cuotas en el periodo cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, claro, Excel, vaya a ir con la función BNA, por acá, a esta tasa del 1%, y entonces el que me pregunta valores, yo que le voy a decir, claro, cójame toda esta fila y dígame durante todos estos 36 periodos de tiempo, si usted se devuelve con cada 500.000 pesos que tengo aquí, ¿cuántos serían en el periodo cero? Entonces le damos Enter y él me dice, ah, claro, si usted se devuelve todos estos periodos y empieza a devolver cada plata, la del 36, la del 35, la del 34, ¿qué es lo que hace? Devuelve de todos los periodos en una sola fórmula, los devuelve y me dice, claro, todos esos dineros de todos esos periodos, si los llevamos todos a periodo cero y los sumamos, son iguales a 2.446.000. Entonces eso es muy importante porque entonces ya decimos, ah, perfecto. Entonces nuestro préstamo real ya no es 10 millones de pesos, sino que será 10 millones menos las cuotas extras descontadas en el periodo cero. O sea que realmente nosotros tenemos que hacer es un préstamo, pero ¿para cuánto? Para 7.553.000, no para los 10 exactamente. ¿Listo? Pero ustedes dirán, ¿cómo así que para los 10? No, es que la cuota, como estamos en cuota fija, la vamos a calcular con 7.500.000. Vamos a ver a continuación cómo se hace eso. Entonces, comencemos a hacer nuestra tabla ya. Entonces, empezamos. Saldo inicial, 10 millones de pesos. Los intereses. ¿Cuántos son los intereses? Recordemos, el saldo inicial por la tasa. Anclamos la tasa. Listo. La amortización, pues entonces la dejamos, ¿qué? Quieta, porque todavía no sabemos que estamos en cuota fija. Vamos para la cuota ordinaria. Entonces, ¿la cuota ordinaria cuánto será? Pues con la función pago. A esta tasa, número de periodos, estamos hablando de 36 menos BA. Listo. Entonces, miren cuál fue la clave. Que esta cuota ordinaria no se calculó con 10 millones. Se calculó con el préstamo real. ¿Qué es el préstamo real o a qué llamo yo préstamo real? A los 10 millones con todas las cuotas extras descontadas en el periodo cero. ¿Listo? Cuota extra será esto, entonces la cuota total será ¿cuánto? La cuota ordinaria más la cuota extra. Luego la amortización será entonces ¿qué? La cuota total menos los intereses, los 150.000. Y el saldo final siempre es el mismo. Entonces tenemos el saldo inicial menos la amortización. Y ahí entonces tenemos. ¿Qué sigue? Ya acabamos, ya empezar a decirle lo mismo, que el saldo empieza con que el interés siempre es el mismo, que la amortización es calculada, que la cuota ordinaria, entonces aquí le decimos, repítase siempre igual, esto es fórmula y esto es fórmula, entonces arrastremos. Vamos al mes 36 y efectivamente nos quedó buena la tabla. Miren, nos cerró en cero. ¿Qué quiere decir? Que esta es la manera en que se construye una tabla de amortización cuando tenemos cuotas extras. Y es que primero tenemos que descontar al capital inicial, listo, nuestras cuotas extras en el periodo cero. Con buscar objetivo,
Tendríamos que ensayarlo. Ahorita lo voy a enseñar al compañero que nos pregunta lo de buscar objetivo, cómo podríamos hacerlo, pero buscar objetivo nos va a servir mucho es para gradientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Con buscar objetivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es que yo realmente necesito es buscar cuál es el dinero que requiero. O sea, mejor dicho, indiferente de cuál sea el mecanismo, yo primero necesito descontar esta plata. ¿Listo? Encontrar que lo que necesito son 7.553.000 para la cuota ordinaria. Entonces yo podría plantear un sistema de crédito, ¿listo? Como me dice el compañero, claro, plantear todas las fórmulas y decirle que este valor final, este mes 36, me cierre en cero, dado una ¿qué? Una cuota ordinaria. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que primero necesitaría mi préstamo real. Pero sería interesarlo hacerlo por buscar objetivo. De igual manera vamos a ver que en gradientes será una herramienta bastante útil. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con cuota fija. Entonces se llama cuota fija. Ah, no, este no era. Trae el enunciado que no era. Era este. Capital constante con cuotas extras. Perfecto, entonces copiemos todo esto. Y pues miren, las cuotas extras son iguales. ¿Qué nos va a cambiar? Nos va a cambiar que la amortización no se saca así. ¿Listo? Que la cuota ordinaria no se saca así. ¿Listo? Que la cuota total, sí, ahí se saca así, la suma de esos dos. Que saldo final, bueno, tampoco vamos, sí, se saca así. Bueno, entonces empecemos a ver cómo se haría el ejercicio de la misma manera. Entonces, claro, las cuotas extras, ya sabemos qué pasó con ellas, ya sabemos de dónde viene este dinero, ya sabemos por qué llama préstamo real, entonces ya que vamos a hacer una amortización. Entonces ya tenemos que nuestra amortización, ¿a qué corresponde entonces? Al mismo dinero, siempre repitiéndose una y otra vez. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? ¿Cuánta plata es que tenemos que amortizar? Le pregunto a la teleaudiencia. Préstamo real. Pues bueno, tenemos derecho a equivocarnos, por eso está temprano, ¿cierto? Entonces vamos a ver si lo hacemos por un lado o lo hacemos por el otro. Entonces aquí tenemos amortización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que amortizar? Toda esa plata durante ese periodo de tiempo. Entonces, comencemos. Vamos a ver si nos da por este lado. 10 millones dividido ¿qué? 36. Entonces decimos que la amortización siempre es la misma durante siempre. Entonces, este periodo de tiempo. Saldo inicial. Intereses. Super un momento. Y entonces, retomemos, 277, entonces, ¿cuánto será la cuota ordinaria? La cuota ordinaria, entonces ya será los intereses más la amortización, 377. La cuota extra será la misma porque no tenemos diferencia alguna con esto. Vamos al final y miremos cómo está quedándonos. ¿Listo? Pues ahí lo tienen, pues. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cogimos nuestra amortización y la dividimos, ¿listo? Por los 36 meses que tenemos.
la cuota ordinaria se suma, la cuota extra aquí no tenemos, aquí tenemos la cuota total, y miren cómo simplemente donde tenemos los abonos, la cuota total se va aumentando. Profesor, es decir que en este caso no hay que calcular préstamo real. ¿El qué? No, claro. Porque mira que en este caso, bueno, tú me dices que para calcularlo, pues, por mucho, ¿para qué nos sirvió este dato aquí? Ya no lo necesitamos para calcular la cuota, sino que simplemente hacemos la amortización, dividido todos estos periodos de tiempo, pero teniendo en cuenta que cada 6 meses tenemos este abono a capital distinto. Listo. Pero sí, tienes razón, o sea, en ese sentido, no tendríamos que tener en cuenta el valor de las cuotas, sino simplemente ir descontándolas a medida que aumenta el tiempo. Pues descontándolas no, abonando a capital los 500.000. ¿Listo? ¿Aló? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Otros que me interesa que veamos, y es la situación en la cual tenemos una gradientes. ¿Qué pasa por acá? Bueno, que ya se le organizó al compañero. Listo. Tomás, compañera, ahorita voy a dejarte una dudita con frente a lo que me estabas preguntando de si se tenía o no que se tenía, pero te lo voy a dejar para la final de la sesión. Porque este ejercicio, como está aquí planteado, tiene un detallito, pero te lo voy a contar al final pues, de la charla, porque aquí, digamos, falta algo, ¿listo? Pero voy a mirar primero el gradiente antes de que nos coja la noche para no quedarnos divagando con ese. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver que también se pueden construir sistemas de amortización con gradientes. ¿Por qué? Pues porque en algún lado se tenían que aplicar lo que aprendimos hace 8 días. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener un préstamo de 80 millones a una tasa del 1.38. Vamos a ponerle otros por acá. Recuerden que esto está escondido acá. Perfecto. Una tasa, periodos, vamos a decirlo que lo vamos a prestar a 5 años, 180 meses, y que el incremento será de 5.500. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo llamar a este gradiente? Tenemos aquí entonces, estamos frente a un gradiente aritmético, porque lo que estamos diciendo es que vamos a aumentar un dinero determinado cada periodo de tiempo. Entonces la pregunta es, construya la tabla de amortización y determinemos cuánto es la cuota para este sistema. Entonces aquí ya no podemos hablar de que es una cuota fija o de que es capital constante, no. Como ya tenemos un gradiente determinado, lo que hacemos es construirlo asociado al gradiente aritmético. Entonces vamos a construirla para que miren cómo es de sencillo también. Entonces, periodos. El saldo inicial. Los intereses. Amortización. Cuota. Y saldo final. Entonces, comenzamos. Hasta el 180. Ya llegamos. Ahora sí devolvamos. Perfecto. Entonces aquí tenemos el saldo inicial, los intereses, la amortización, y aquí tenemos la cuota y aquí tenemos el saldo final. Saldo inicial. Entonces el saldo inicial ya sabemos que es este. Los intereses, ya sabemos entonces que será cuál. Este. Estos intereses serían este por este que está acá, F4, perfecto. La amortización no la conocemos todavía, hay que calcularla ahorita más tarde. Y la cuota, pues eso es lo que nos están preguntando. Y el saldo final, pues bueno, es una simple fórmula que ahorita calculamos.
Lo importante aquí entonces es determinar la dichosa cuota. ¿Cuánto es la cuota? Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de gradientes? ¿Cómo se calcula un gradiente? Ustedes nos están preguntando por A en los gradientes. ¿Cómo lo calculamos? ¿Recuerdan la formulita? Entonces, que recuerdan que antes de calcular A, primero teníamos que calcular A, el famoso Angie que les contaba, corchete I. ¿Se acuerdan? Se les borró, se resetearon en 8 días. Entonces, ojo pues, tenemos entonces que está un gradiente aritmético, entonces gradiente aritmético para calcular la cuota de un gradiente aritmético, entonces lo primero que hay que calcular es el famoso Angie o A corchete I, y que ese siempre lo estábamos calculando como BA, listo, a esta tasa, listo, ¿qué más? Los periodos 180, y decíamos entonces que a un pago de -1. Y ahí tenemos entonces nuestro valor de A. Ahora sí, y que la cuota, entonces ahí sí nos toca meter esa formulota grande. Entonces empezamos. Abrimos paréntesis. P sobre Angie. Cerramos. ¿Listo? Menos. Abramos uno nuevo. L sobre I. Recuerda que entonces L es el incremento sobre I, que ¿quién es? El interés, o sea, la tasa. Cerramos. Y esto, ¿qué pasaba entonces? Multiplicaba a otro paréntesis. Entonces este paréntesis, recuerden que era 1 menos, abro otro paréntesis y aquí abro otro. Y aquí teníamos n, o sea, 180 por i, la tasa, cierro este paréntesis, dividido, abro otro aquí y aquí teníamos 1 más n, 180, a 1 más i, perdón, 1 más i, elevado al 180, así estamos bien, menos 1. De aquí nos hace falta otro paréntesis. Perfecto. Y cerramos. Y teníamos entonces este dinero. Y eso no es un porcentaje, eso es plata. ¿Listo? Recuerden esas formulitas que teníamos allá. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la cuota es de 906.000 pesos. 6.491. A ver, verifiquemos a ver que no hayamos tenido ningún error por acá. Bueno, perfecto. Entonces ya empecemos. Entonces, como nos queda la cuota, ya sabemos que es esta. Entonces, simplemente esa cuota que le va pasando mes tras mes. ¿Qué pasa? Que esta cuota se incrementa este dinero. ¿Listo? Y así hasta el final de los periodos. Luego, la amortización es ¿cuál? La cuota menos el interés. Sorpresa, da negativo, sí da negativo. Ya vamos a analizar ese sistema que da negativo. Pero sí, da negativo. Y el saldo final, entonces, ¿será cuánto? Tenemos que nuestro saldo final es el saldo inicial menos la amortización. Entonces, miren, que antes subió. Pero bueno, no hay problema. Sigamos trabajando. Ponemos el saldo final acá. Tenemos entonces unos intereses que son los mismos, ¿sí? No hay que cambiar nada. Amortización, cuota está lista y saldo está listo. Ahora que arrastremos. Perfecto, vámonos a ver qué pasó por allá abajo. ¿Listo? Cierra en 0. Ahora analicemos qué pasa con esos menos. Entonces miren que aquí acabamos de construir, ahorita ya vamos a analizar el ejercicio. ¿Qué es lo que quiero que miremos ahora? Es que acabamos de construir un crédito a 180 meses, ¿listo? En el cual tenemos un gradiente, o sea que cada cuota incrementa 5.500 pesos durante periodo a periodo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Analizar qué pasa con este menos. Y es lo que realmente pasa en el sistema crediticio y que la gente muchas veces se va y se queja o es, digamos, un constante, digamos, reclamo de la gente. Y es que miren,
Cuando yo tengo este sistema, dado que tuve un gradiente aritmético, ya recordamos hace 8 días por qué utilizamos los gradientes, y es para que nos quede mucho más fácil a través del tiempo pagar. Miren qué es lo que pasa. Tenemos un saldo inicial de 80 millones, un interés de 1.111.000. Pero ¿qué pasa? Que esta amortización, que esta cuota fue menor que el interés causado. Quiere decir que antes amortización, ni siquiera, hemos dicho, con la cuota no alcanzamos ni a pagar los intereses. ¿Qué quiere decir? Que eso que nos quedó faltando antes lo quedamos debiendo en amortización. En conclusión, aún con una cuota de casi 1.000.000 de pesos, o sea, 906.000, para un saldo inicial de 80 millones, antes de pagar, antes de, digamos, de disminuir la deuda, antes aumentó. Y miren que eso pasa a través de muchos periodos. Miren, que yo realmente presté cuánta plata, 80 millones. Y miren que si vamos a ver, en el periodo 37, ya debo 85 millones. Pero ojo, yo estoy pagando. Miren que la cuota es de 1.000.000 de pesos, pero ya no debo 80 y no quedo cuánto, 85, y así durante muchos periodos de tiempo. Vamos a analizar en qué periodo empezamos a disminuir la deuda, miren. Miren, aquí podemos tener, pues, digamos, como un avance. Solamente en el mes 96, ojo pues, en el mes 96 yo empiezo a ver disminución. Miren, paso de 80.297.000 a 79.983. Solamente después de pagar 95 meses ese préstamo, yo empiezo a ver que el préstamo empezó, ¿qué? A bajar. Miren. Y ya pues finalmente llego hasta el mes 180, que ya no debo nada. Pero ojo, solamente hasta el mes 96 yo pude evidenciar que mi préstamo iba a disminuir. Oigan ustedes, pero venga, ¿y yo por qué me meto en eso sabiendo que yo puedo pagar cuotas más fáciles? Ah, bueno, calculemos lo que ustedes ya saben calcular eso también, miren. Si hacemos un sistema convencional con este pago a esta tasa, con este número de periodos, menos 80 millones, miren de cuánto quedan las cuotas, de 1.212.000. Si estamos hablando de un préstamo de vivienda, entonces tenemos que esto dividido punto 3, usted se tiene que ganar 4 millones de pesos. Pero si usted me hace el préstamo sobre esta, mira, dividido en punto 3, entonces mi sueldo es de 3 millones de pesos. Miren la gran diferencia que existe si utilizo un gradiente. Y es que a mí solamente me prestan el 30% para vivienda de mi sueldo. Y si tengo una cuota de 1.212.000, mi sueldo deben ser 4 millones. Pero si quiero una cuota de 906, mi sueldo tiene que ser 3 millones de pesos. Y entre 3 y 4 millones de pesos hay una diferencia muy grande en sueldo, ¿cierto? Entonces ahí aprendimos realmente una de las aplicaciones grandes que es los gradientes. Y acabamos de construir nuestra tabla de amortización con un gradiente aritmético. ¿Qué vamos a hacer a continuación para que finalicemos la noche? Vamos a construir nuestro gradiente geométrico. Entonces vamos a hacerlo ya, pero con un gradiente geométrico. Entonces vamos a copiar nuestra tablita del enunciado. Esta. Y ya el incremento, bueno, ya saben que me faltó la C cuando estén revisando el archivo. Ya no será entonces de 5.000. Vamos a decir entonces que eso vamos a crecerlo a la inflación. Te vamos a decir que tenemos un incremento del 7%. ¿Listo? Esta es la inflación. ¿Listo? Y si queremos ver entonces esa inflación desde el punto de vista mensual, ¿cuánto será? Entonces vamos a verlo. Punto 56. Ojo, ¿qué acaba de hacer? La inflación siempre que ustedes escuchen una inflación, la inflación siempre viene en efectivo anual. ¿Listo? Los datos de inflación siempre son en efectivo anual. Entonces lo que hice fue bajarlo a periódica. Entonces yo sé que esa inflación es esto en mes vencido.
Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es construir la tablita, pero ya no desde el punto de vista de gradiente aritmético, sino desde el punto de vista de gradiente geométrico. Entonces vamos a hacer lo mismo, voy a copiar el encabezado. Recuerden que es más común ver en los sistemas crediticios un incremento con gradiente geométrico que con aritmético, porque es más fácil anclarlo o pegarlo a una tasa, referenciarlo a una tasa, que ponerse uno a determinar valores de incrementos que de pronto no puedan ser muy reales, que de 5.000 pesos, que de 10.000, no. Es más fácil anclarlo a un porcentaje de una tasa. Entonces, la misma historia. Tenemos entonces periodos. Saldo inicial, entonces ya también tenemos los 80 millones. Los intereses son 80 por la mensual, ¿cierto? Bueno, aquí nos hizo falta anclarla. Y bueno, viene el dilema entonces, ¿cuánto es la cuota? Profesor, pero ese no es el incremento. ¿Cuál? Sí, es con la tasa, ese es el incremento. A ver si nos equivocamos, tienen toda la razón. La tasa, ¿cuánto es? 1.38. 1.38, tienen toda la razón. Es esta la tasa de la cual nos están prestando, el incremento es distinto. No nos hubiera dado si no hubieran caído en cuenta, no nos hubiera cerrado en cero. Entonces tenemos la amortización, la cuota y el saldo final. Entonces la cuota, pues ya sabemos que hay que ir a calcularla con la fórmula del gradiente. Aquí pues ya saben que no tenemos que calcular primero una n corchete i, pues lo que llaman el conjugado, sino que pues hacemos la fórmula completa. Entonces recuerden que la fórmula ¿cuál es? P, 80 millones. ¿Listo? Por, abrimos paréntesis. La tasa, o sea, el incremento, la tasa de incremento, menos la tasa de préstamo, y recuerden que son las restricciones de la fórmula, que si la tasa de incremento era menor que el préstamo, la decisión no se podía hacer, porque tenían que ser diferentes. Que si uno nos da una resta y arriba nos daría cero. Bueno, dividido. Volvamos a abrir otro paréntesis, y otro paréntesis. Tenemos 1 más el incremento, cierro paréntesis, dividido 1 más la tasa. Cierro paréntesis y cierro este otro. Todo elevado al número de periodos. Y todo esto menos 1. Entonces aquí me hizo falta otro paréntesis. ¿Ves? Entonces eso me da 885 el gradiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La amortización no la sé, la cuota ya sé, que es esta, pues la acabo de averiguar. De la amortización ya sabemos que es la cuota menos el interés. Miren, volvimos a negativo. Y el saldo final, entonces, es el saldo inicial menos la amortización. Entonces, miren, vuelvo y quedo debiendo más plata. Pero vamos a analizar qué pasa. Entonces, saldo inicial, en el segundo, ya sabemos que es este mismo. El interés es una fórmula, solo es arrastrarlo, la amortización también. Pero, ¿qué pasa con la cuota? De la cuota lo que digo es, auméntese cada vez, cada periodo, y es que la celda anterior aumente lo cuánto. ¿Cuánto tengo que aumentar esta cuota? El 0.5654. Exactamente, entonces aquí lo que hago es, pues por fórmula, lo que hago es que aumentelo. Le digo que sea 1 más, pues si me aparece el 1, 1 más el incremento. Y lo cierro. Ahí está. Y este será el control. Entonces ya saben, entonces aquí ya solo queda arrastrar, 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 arrastrar. Bueno, te vamos a ver qué inconveniente tuvimos acá, cuál nos quedó faltando. Entonces acá tenemos este simplemente es este que está acá,
Esta es la resta, esta es la cuota. Bueno, no anclamos la Creo que tasa. no tienes tan claro, ¿no? No, es que no anclamos la tasa, ese fue el problemita. Y ya. Ya con la tasa anclada, si nos da. Vámonos hasta el final a ver cómo se comportó el préstamo. Y listo. Ahí está cero. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de encontrar un sistema bajo el cual tenemos entonces un gradiente geométrico para 180 periodos y calculamos cuál era la cuota que debía tenerse y cómo se va incrementando periodo a periodo. ¿Listo? Ahora bien, para sacar de dudas al aporte del compañero ahora que nos hablaba de la función buscar objetivo, claro, es muy útil la función buscar objetivo desde este punto de vista. Y es que miren, ¿cómo podemos hacer la función buscar objetivo? Le podemos decir que esta cuota que está aquí, pues no, digamos que no la conocemos, para nosotros es desconocida, pero esta celda sí tiene que ser la pasada, ¿cierto? Multiplicada por este incremento, y así sucesivamente se van yendo. Pero la duda es esta celda, y digamos que no queremos hacerlo con esta función de gradiente, pues esta fórmula tan larga, entonces le decimos, bueno, entonces simplemente, estas barritas son muy cansones, simplemente le decimos datos, análisis hipótesis, buscar objetivos. Entonces, ¿yo qué le voy a decir como buscar objetivo? Muy sencillo, vean. Yo necesito que al final de mi crédito, este valor en el 180, este final, sea 0. Y cámbieme la celda. Me fui de ejercicio y todo. Cámbieme la celda cuota. ¿Qué va a tratar de hacer él? Y empezar a iterar valores dentro de esta tabla como está construida y él va a decir, voy a empezar a tantear un montón de valores con el fin de que la última me dé 0, calculando esto con la restricción que usted me dice de que necesita que cada uno le incremente el 0.56-54% periodo a periodo. Le doy a aceptar. Listo, véanla ahí. La misma historia. Entonces también se puede construir esta tabla desde el punto de vista de la función buscar objetivo. ¿Listo, compañeros? Bueno, entonces tareitas que tienen, ya saben, las que quedaron faltando por enunciado. Con eso quedamos suficientemente ilustrados en lo que es el tema de amortizaciones, pero les dejo una tarea adicional. Y es que por favor revisen esta. Miren, construimos aquí esta tabla de las cuotas extras con cuota fija. Y aquí lo estamos haciendo con capital constante. Este ejercicio tiene un errorcito. Ustedes lo van a averiguar y si no lo averiguan, pues yo se los digo, no hay problema, pero peguen la estudiadita y miren qué problema tiene este de capital constante con cuotas extras, que aquí digamos hay un errorcito aquí en la tabla, igual cierra en 0, lo que les decía ahorita, que no importa que sea en cierre, él tiene un errorcito aquí, entonces ustedes lo van a investigar cuál es. Si no dan con él, yo se los digo, no hay problema. El asunto es que le peguen una estudiadita y ya con esto entonces quedan suficientemente ambientados en todo el tema de amortización. Entonces aprendimos a hacer amortización en cuota fija y capital constante. ¿Qué más aprendimos? A hacerlo con tasas variadas. ¿Qué más aprendimos? A meterle cuotas extras. ¿Qué más aprendimos? A meterles también gradientes aritmético y gradiente geométrico. Entonces ya voy a cerrar este videito, voy a dejar de grabar, se los voy a montar entonces en el canal, ya ustedes lo consultan. Y bueno, recuerden que seguimos atentos al chat para cualquier duda. Profe, qué pena, me le puedo robar un segundito. Contame. Espérate, yo paro aquí la grabación.